Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Quería un libro especial, diferente y con una metodología, además de una historia trascendental para este mes, ya que es el aniversario de Diseño UNE. Y por ahí, en una de las tantas redes sociales, encontré un testimonio de Natalia Lafourcade, donde ella recomienda expresamente este libro porque le ayudó a salir de un bloqueo creativo. Así que dije, es el momento. Así que por eso este mes no hubo votación, pero creo que de verdad lo van a disfrutar. Y este libro es El Camino del Artista, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Creo que de todos los libros que les he compartido, y ustedes saben que son los mejores fragmentos, este es el primero en el que de verdad es importante conocer la introducción. Empezamos. Introducción a la edición del 10º aniversario de El Camino del Artista. El arte es una transacción espiritual. Los artistas son visionarios. Nuestra práctica habitual se basa en la fe. Vemos con claridad un objetivo creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él, a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que ha creado el mercado, no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte. A veces nos obliga a hacer peregrinajes y, como muchos peregrinos, dudamos de haber sentido la llamada al tiempo que respondemos a ella. Pero no hay duda de que sí respondemos a ella. Estoy escribiendo sobre una mesa china lacada en negro que mira al oeste, más allá del río Hudson, hacia América. Estoy en el extremo de la orilla occidental de Manhattan, que es un país en sí mismo y donde resido en la actualidad, trabajando en la adaptación de espectáculos musicales del papel al escenario. En Manhattan están los cantantes, por no hablar de Broadway. Estoy aquí porque el arte me trajo hasta aquí y como soy obediente, vine. Es posible que Manhattan tenga una densidad de artistas per cápita más alta que ninguna otra zona de Estados Unidos. En mi barrio del Upper West Side, los violonchelos son tan frecuentes y aparatosos como las vacas en Iowa. Aquí son parte del paisaje. Tecleando en mi máquina de escribir,
Yo también soy algo que Manhattan conoce muy bien. Escribo una melodía al piano a 10 manzanas de donde Richard Rogers, un adolescente desgarbado, subió los escalones de un portal para encontrarse con un joven bajito que se convertiría en su compañero de una vida, Larry Hart. Juntos soñaron a través de sequías y riadas. Mi apartamento está en Riverside Drive. En este extremo estrecho de la isla, Broadway está apenas a una manzana a mi espalda, según miro al oeste hacia el otro lado del río. Ahora mismo negro como la tinta, bajo una puesta de sol de cintas de colores. Es un río ancho, no solo oscuro, y en un día ventoso de los que hay muchos, el agua se agita, salpicada de crestas blancas. Remolcadores de color rojo cereza, resueltos como escarabajos, embisten con la proa contra las olas, cavando un sendero que sube y baja por el río, empujando barcazas con el mor. Manhattan es un puerto de mar y un lugar donde amarran los sueños. Manhattan está abarrotado de soñadores. Todos los artistas soñamos y llegamos aquí portando esos sueños. No todos vestimos de negro ni seguimos fumando y bebiendo alcohol a palo seco. No vivimos enamorados del romance hortera y de la vida dura en pisos diminutos sin ascensor, llenos de esperanza y cucarachas. En unos barrios tan cutres que hasta las ratas se han mudado, no, igual que las cucarachas, los artistas andan por aquí por todas partes. Desde las casas de vecindad hasta los grandes áticos, en mi propio edificio no solo vivo yo con mi piano y mi máquina de escribir, sino también una cantante de ópera que trina por los patios interiores como una alondra alzando el vuelo. Muchas veces, aunque no siempre, los camareros del barrio son actores y las chicas de la zona, que son particularmente bonitas y tienen pies de pato, sí que bailan. Por más que sus andares de palmípedo hagan difícil imaginar la gracia con la que lo hacen. Esta tarde me he tomado una taza de té en Edgar's Café, la cafetería que lleva el nombre de Edgar Allan Poe, que vivió por aquí, aunque murió un poco más allá del Uptown. Ya en la zona del Bronx, he mirado por las ventanas del bajo que ocupaba Leonard Bernstein en el edificio Dakota y he perdido un poco el sentido al pasar por el arco de entrada donde dispararon a John Lennon. En este apartamento estoy apenas a una manzana de los antros que frecuentaba Duke Ellington. Y cerca de aquí hay, además, una calle que lleva su nombre. Manhattan es una ciudad llena de fantasmas. El poder y los poderes creativos corren por los cañones verticales que forman sus rascacielos. Fue en Manhattan donde empecé a enseñar el camino del artista. Como todos los artistas, como todos nosotros si prestamos atención, experimento la inspiración. Recibí una llamada para enseñar y respondí a esa llamada con cierta reticencia. ¿Y qué pasa con mi arte?, me preguntaba. Todavía no había aprendido que lo cierto es que nos inclinamos a practicar lo que predicamos, que desbloqueando a los demás lograría desbloquearme a mí misma y que, como todos los artistas, prosperaría con más facilidad en compañía junto a almas gemelas con quienes saltar al vacío con fe y armonía. A pesar de haber sido llamada a dar clases, no podía imaginar que enseñar me llevaría hasta mí misma y que a través de mí llegaría a los demás. En 1978 empecé a enseñar a otros artistas cómo desbloquearse y ponerse de nuevo en pie después de una lesión creativa. Compartí con ellos las herramientas que había aprendido a través de mi propia práctica creativa. Lo hice tan fácil y ameno como pude.
Recuerda, hay una energía creativa que quiere expresarse a través de ti. No juzgues ni el trabajo ni a ti mismo. Ya lo arreglarás más adelante. Deja que Dios trabaje a través de ti, les decía yo con amabilidad. Mis herramientas eran simples y mis estudiantes pocos. Tanto las herramientas como el número de mis alumnos crecieron muchísimo a un ritmo constante durante los siguientes 10 años. Al principio y desde entonces, casi siempre, mis estudiantes eran sobre todo artistas bloqueados o heridos, pintores, poetas, escultores, escritores, cineastas, actores y aquellos que sencillamente deseaban ser algo más creativos en sus vidas personales o en cualquiera de las artes. Mantuve las cosas simples porque en realidad lo eran. La creatividad es como la maleza. Renace con muy poquitos cuidados. Enseñé a la gente a alimentar a su espíritu creativo con los sencillos nutrientes que precisa para mantenerse vivo. La gente respondía haciendo libros, películas, cuadros, fotografías y mucho, mucho más. El boca a boca se puso en marcha y mis clases empezaron a llenarse con facilidad, mientras seguía haciendo mi propio arte. Escribí obras de teatro, escribí novelas y películas, hice largometrajes, televisión y relatos, escribí poesía y luego hasta hice performance. A partir de este trabajo aprendí más herramientas creativas, redacté más textos para la enseñanza y ante la insistencia de mi amigo Mark Bryan, reuní esos textos para convertirlos en apuntes de clase y después en un libro de verdad. Mark y yo fabricamos codo a codo, paginando e imprimiendo un sencillo libro que se podía enviar a la gente que necesitaba ayuda. Así fue como lo enviamos por correo a unas 1000 personas, que a su vez lo fotocopiaron y se lo pasaron a sus amigos. Empezamos a escuchar asombrosas historias de rehabilitación, pintores que pintaban, actores que actuaban y gente sin ninguna dedicación artística concreta que empezaba a llevar a cabo el arte que siempre habían deseado hacer. Escuchamos historias de avances repentinos y de lentos despertares. Jeremy P. Tarcher, el reconocido editor especializado en creatividad y potencial humano, leyó una primera versión del trabajo y decidió publicarlo. Mientras, yo dividí el libro en un curso de 12 semanas con cada sección dedicada a un tema concreto. Este libro tan sencillo era la destilación de 12 años de enseñanza y de 20 años de hacer arte en muchas formas diversas. Al principio lo titulé Sanando al Artista Interior. Finalmente, tras mucho pensar, decidí llamarlo El Camino del Artista. Indagaba en la creatividad y la explicaba como un asunto espiritual. Empecé a ser testigo de mis propios milagros. Con frecuencia viajaba para dar clases y en firmas de libro y actos públicos la gente empezó a entregarme CDs, libros, videos y cartas en las que me trasladaban el siguiente pensamiento. Utilizando tus herramientas hice esto. Muchísimas gracias. El cumplido más habitual era: tu libro me cambió la vida. Y lo escuché en boca de artistas, tanto de escasa como de mucha fama, en lugares desconocidos y en zonas de vanguardia internacional. Al utilizar las herramientas, los pintores pasaban de estar bloqueados a ganar premios en grandes certámenes. Los escritores pasaban de no escribir a ganar premios Emmy y Grammys por su trabajo. Me sentí empequeñecida por el poder de Dios, del gran creador, a la hora de restaurar la fuerza, la vitalidad y la inspiración en caminos individuales diversos y divergentes. Una mujer escritora bloqueada en la cincuentena se convirtió en una laureada dramaturga. Un músico de acompañamiento concibió y ejecutó un audaz álbum en solitario.
Sueños largamente acariciados florecían por todos aquellos lugares donde el gran creador posaba su mano de jardinero. Y yo recibí agradecimientos que en puridad pertenecían a Dios. Yo no era más que un conducto espiritual para el hecho básico, también espiritual, de que el gran creador ama a los artistas y ayuda activamente a quienes se abren a su creatividad. De artista a artista, de mano en mano, el camino del artista empezó a expandirse. Oí hablar de grupos en la selva de Panamá, en el desierto australiano y en ese otro corazón de las tinieblas, The New York Times. Grupos de druidas, grupos sufís y grupos budistas encontraron terreno común en sus simples preceptos sobre la creatividad. El camino del artista llegó a Internet creando grupos, o como yo los llamo, racimos, que eran como grandes plantaciones de melón enviando raíces y ramas a formar nuevos grupos en Inglaterra, ahora en Alemania. Luego, en un contingente de suizos herederos de Jung. Como la vida misma, el camino del artista, que empezó a recibir el nombre de movimiento, siguió avanzando con tenacidad, casi con voracidad. Proliferaron los artistas que ayudaban a otros artistas, florecían las obras de arte y despegaban y se afianzaban las carreras rodeadas de amigos que lo apoyaban. Yo era una testigo encantada. 100,000 personas compraron y utilizaron el libro, luego 200,000, luego 1,000,000, luego más. Oímos hablar y ocasionalmente ayudamos a iniciar el curso del Camino del Artista en hospitales, prisiones, universidades, centros de desarrollo humano y a menudo entre terapeutas, doctores, grupos de apoyo a afectados de SIDA y programas de mujeres maltratadas. Por no hablar de estudios de bellas artes, programas de teología y conservatorios de música. Y por supuesto, siempre pasando de mano en mano con el boca a boca, de corazón a corazón, como un jardín milagroso. El camino del artista siguió creciendo y creciendo. Sigue creciendo. Esta misma mañana recibí por correo un libro recién publicado con una nota de agradecimiento. Hasta la fecha, el camino del artista ha aparecido en casi 20 idiomas y ha sido enseñado o recomendado en todas partes, desde el New York Times hasta el Museo Smithsonian, desde el Instituto Esalen hasta los elitistas cursos de música en Juilliard. Como los grupos de alcohólicos anónimos, los racimos del camino del artista se han reunido con frecuencia en sótanos de iglesias y en centros de sanación, así como en una choza con tejado de paja en Centroamérica y en una cabaña rodeada de serpientes pitones en Australia. He dicho que muchos terapeutas dirigen grupos con calidad de mediadores. Pues sí, la gente sana, entre comillas, porque la creatividad es sana y al practicarla descubren mejores versiones de sí misma. Y todos somos mejores de lo que podamos concebir. Yo quería que el camino del artista fuera libre y como el movimiento de rehabilitación personal de los 12 pasos, que en su mayor parte funcionara sin líderes y pudiera seguirse de manera autónoma, creciendo a partir de la sencillez y de la falta de control, logrando su expansión a través de una serie de equilibrios naturales, podríamos decir que estacionales, que se fueran desarrollando por su cuenta. Mi actitud era: él mismo se protegerá y se dirigirá y se arreglará si abusan de él. Al cruzar el umbral del 1,000,000 de ejemplares, temí por el tiempo y la privacidad necesarios para hacer mi propio arte. Una experiencia personal sin la cual no podía seguir ayudando a los demás. ¿Cómo iba a escribir un libro de enseñanza si no tenía ideas nuevas sobre lo que enseñar?
Paso a paso me fui retirando hacia la soledad de mi propio laboratorio creativo personal, ese lugar silencioso y tranquilo dentro de mí, donde podía hacer arte y aprender cómo lo hacía. Cada pieza de arte que fabricaba me enseñaba lo que yo a mi vez tenía que enseñar. Con cada año de trabajo fui aprendiendo que la creatividad no tiene fondo, no tiene techo tampoco. Aunque hay partes del crecimiento que son lentas, el ingrediente que se precisa es la fe. Empecé a escribir entregas, libros breves y directos cuyo objetivo era desactivar los peligros reales y presentes que conlleva el intentar construir una vida creativa y amable. Escribí El derecho a escribir, Provisiones y otras guías más caseras y amables como el libro de citas con el artista, las páginas matutinas del Camino del Artista y mis libros de oraciones, cuyo fin es crear una sensación de seguridad y bienestar para quienes siguen el sendero artístico en este mundo. Deseaba que la gente tuviera buen ánimo y buenos compañeros. Aunque el arte sea un camino espiritual, lo mejor es recorrerlo con amigos que sean a su vez peregrinos como tú. La gente me escuchaba. Mientras los libros de El Camino del Artista eran obligatorios en ciertas giras musicales, se incluían como guiño de decoración en los sets de cine. Se enviaban a abuelas que florecían con brillantez en su robusta senectud y servían como puente para que muchos artistas de éxito cambiaran sus hábitos y géneros creativos. En cuanto a mí, una novela, una colección de relatos y 3 obras de teatro hallaron un hueco cómodo entre mis, hasta la fecha, 17 libros publicados. Y he seguido con cuidado haciendo arte y dando clases. Mis estudiantes ganaron premios y yo también. Whitney Reader escogió El Camino del Artista como una obra maestra. El álbum de poesía que hice con Tim Weather fue seleccionado como mejor banda sonora original y mis libros de texto siguieron apareciendo en listas de los más vendidos y de libros recomendados por la prensa tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Acaso puede sorprender que muchas veces yo me sintiera mareada y confundida, abrumada por la velocidad de la gente y de los acontecimientos? Una de las ironías de la vida de un escritor celebrado es que nuestra inclinación natural de sentarnos a solas ante una mesa es cada vez más difícil de seguir. Mis propias páginas matutinas tenían en este sentido incalculable valor como fuente continuada de directrices. Me decían que buscara la soledad, tanto como que siguiera aceptando la compañía de otros artistas, que creían, al igual que yo, que siempre nos dirige el gran creador, así como quienes nos preceden, siguiendo sus caminos de artista y amando las mismas formas de arte que otros. Hay poderes elevados dispuestos a ayudarnos si se lo pedimos. Debemos mantenernos expuestos y dispuestos a pedir con la mente lo bastante abierta como para dejarnos dirigir y dispuestos a creer, a pesar de nuestros ataques de desesperanza. La creatividad es un acto de fe y debemos ser fieles a esa fe, estar dispuestos a compartirla para ayudar a otros y también a recibir ayuda. Al otro lado de mi ventana, por encima del Hudson, un gran pájaro alza el vuelo. Llevo días viendo a este pájaro surcando el cielo, navegando en el aire feroz que son los vientos de hélice que rodean esta isla. Es demasiado grande para ser un halcón, aunque no tiene forma de una gaviota. Pero más arriba, el valle del Hudson está lleno de águilas. Me resulta difícil creer que ésta lo sea, pero ella sí parece saber lo que es con exactitud. Águila. No dice su nombre, lo lleva puesto. Tal vez como artistas nosotros seamos igual que estos pájaros,
confundidos con otra cosa tanto por nosotros mismos que por los demás, navegando la corriente de nuestros sueños. De caza por los cañones de la industria en busca de algo que hemos visto desde las alturas. Para los artistas, la improvisación y el que sea lo que Dios quiera son una forma habitual de obrar. Debemos confiar en nuestros procedimientos y ver más allá de los resultados. A lo largo de los siglos, los artistas hablaron de inspiración y confesaron que Dios les había hablado o que lo hicieron los ángeles. En nuestra época no suelen manejarse esas ideas del arte como una experiencia espiritual y, sin embargo, la experiencia central de la creatividad es mística. Al abrir nuestras mentes a lo que se debe crear, entramos en contacto con nuestro creador. Los artistas trabajan en celdas por todo Manhattan. Tenemos la devoción de un monje por nuestro trabajo y como los monjes, algunos tendremos visiones y otros trabajaremos toda nuestra vida para conocer la gloria solo a distancia. De rodillas en la capilla, sin recibir jamás visitación de un Tony, de un Oscar, de un Premio Nacional de Libro, y en cambio, esa voz pequeña y firme puede hablarnos tan alto como al que más. Así que rezamos. La fama llegará a algunos, pero el honor acompaña a todos los que trabajan. Como artistas, experimentamos el hecho de que Dios está en los detalles. Al hacer nuestro arte, conocemos en primera persona la mano de nuestro Creador. Bueno, les dejo este primer episodio. Como ven, ya tan solo con una introducción a los 10 años del libro, hay mucho que toca nuestras fibras. Espero que lo hayan disfrutado. Compártanlo, que solo estamos empezando. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.